Hola amigos, hoy voy a hablarles de una estrategia que utiliza el indicador ATR. Quiero aprender cómo esta poderosa herramienta puede ayudarle a tomar decisiones más precisas y a aumentar sus beneficios. En este vídeo aprenderá usted a utilizar el ATR correctamente, comprenderá las principales tácticas y obtendrá consejos para operar con éxito. Empecemos. Hola a todos, muy amigos míos, y hoy mantenemos la sesión de comercio cuyo objetivo es concluir 4 de los 5 convenios exitosos. Si debemos concluir 5 convenios, 4 de los cuales deben ser exitosos. Así ganaremos mucho y además les compartiré las señales comerciales. En este vídeo usamos el indicador ATR. Este vídeo, su esencia será un vídeo educativo más que de estrategia. El indicador de hoy es de poco uso, pero al mismo tiempo es una buena herramienta si saben usarla. También les enviaré mis señales en el canal de Telegram, por eso, si quieren concluir convenios conmigo, pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo y suscríbanse a mi canal. Vale, el indicador ETR es el indicador de volatilidad y eso significa lo siguiente. El mercado se desarrolla en diferentes fases, la activa y la pasiva. Con el ejemplo del indicador estudiaremos estas fases. Primero elegimos un par de divisas mejor para ver el indicador y su correlación con el gráfico. Y aquí observamos los valores del indicador, no se diferencian mucho y casi nada se nota. Pero cuando el indicador está cerca de una escala de mercado que es diferente de cada par de divisas, cuando el indicador está arriba, eso significa que la volatilidad es alta respecto al de paso anterior, claro está. Vale. Y si el indicador está abajo, eso significa que el precio no se mueve activamente, sino sin cambios repentinos, de manera lenta, algo así. El objetivo del vídeo y del indicador consiste en buscar los periodos de alta volatilidad en el mercado para concluir un convenio con más ventajas. No nos importa cómo en cuánto eficaz será el convenio al final, ya que todos, de todos modos, obtenemos el 92% de la ganancia neta. Creo que ustedes entienden que cuando el mercado está más activo, más seguro, los convenios igualmente tienen más posibilidades de ganar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, amigos, concluimos el primer convenio. Vamos a ver el indicador ATR para analizarlo y hacer conclusiones. La tendencia es de subida. Entonces, ¿por qué abrir el convenio contra la tendencia? Es decir, de bajada. La cosa es que antes del indicador tenía los valores bastante altos y en ese momento se desarrollaba activamente. Ahora el indicador baja, lo que significa que las velas se hacen más pequeñas. En general, la volatilidad bajó mucho durante los últimos 14 velas. Normalmente se dice que la tendencia sea de subida y de bajada se va acabando. Por consiguiente, espero hasta que se forme la vela roja, que nos traerá $380. Necesitamos que una sola vela se cierre roja y, como vemos, se forma muy grande. Pero si empieza la fase activa de la tendencia de bajada, es posible que el indicador empiece a subir. La señal con la que abrimos el convenio está basada en la bajada de volatilidad del mercado y en que pronto la tendencia va a acabar. Y es un ejemplo casi idéntico. El indicador muestra los valores mínimos. Su valor máximo era de 132. Ahora este valor es de 100. El mercado pierde su fuerza. La última tendencia fue de subida y luego se formó la vela roja grande sin sombra que nos indica la continuación de la dirección de bajada. Genial, ganamos
$370 netos. Vemos que no se desarrolla rápidamente la bajada y por eso el indicador está abajo. Miren, cuando se forman tales velas grandes como estas, una tras otra, eso nos muestra que el indicador pronto empezará a subir junto con la volatilidad creciente. Y entonces en ese momento buscaremos los puntos para abrir el convenio de compra, ya que la tendencia empezará a acabarse o habrá cambio de tendencia. Es el principio de nuestro comercio de hoy. Nos faltan 3 convenios hasta conseguir el objetivo. Y el tercer convenio es casi igual a los anteriores. Además, vemos los factores adicionales indicando el cambio de tendencia. Es posible que haya algún nivel aquí, ya que vemos que las velas poseen las sombras grandes encima. Por eso, es posible que haya tal vela roja. Además, miren el indicador. Está abajo y la volatilidad es justo la que necesitamos. Aquí debemos abrir otro convenio. Desgraciadamente el mercado sube, pero no más de donde está el último máximo local. Por eso espero que haya corrección. No vamos a abrir convenios con un importe mayor y espero cerrar a cero esta situación. ¡Ay, qué bueno! El cuarto convenio gana. Así tenemos la situación de 3 convenios exitosos y no solo perdido. Vale, nos falta un convenio exitoso, entonces nuestra sesión de comercio se considerará exitosa. Y entonces aquí creo que el mercado seguirá subiendo. Es muy fácil para entender con las sombras de las velas, que las hay muchas. Además vemos la figura del análisis técnico llamada la cabeza y los hombros. Vemos los hombros, vemos cabeza y parece que el mercado va a subir. Vemos que el mercado intenta cruzar los niveles hacia abajo, pero la volatilidad es muy baja e impide que el mercado baje más. Eso se ve en el indicador ATR. Nos fijamos en la formación del hombro derecho del mercado. Del hombro derecho del mercado, aquí está la cabeza y tiene 2 hombros. Es la figura del análisis técnico. Gracias al que ganamos esta vez $446 netos. Y así podemos acabar nuestra sesión de comercio exitosa. Estoy muy contenta de los resultados. Los que comerciaron conmigo ganaron mucho dinero al final. Escríbanme sus reseñas, sus comentarios para que yo publique algunos de ellos. Gracias y hasta pronto.